fíjate, Vladimir, aquí encontraste controversia, que Guaidó sabe que una actuación del gobierno en su contra es peligrosa. Y el gobierno también lo sabe. Y el gobierno también lo sabe y por eso se cuida. Fíjate que a todo el mundo lo lleva, pero a Guaidó no lo toca. Porque el gobierno, tú te acuerdas que Chávez fue el inventor, déjalo que se desgasten durante la plaza de Altamira, déjalo que se desgasten, el paro, déjalo que se desgasten, la salida 1, 2, 3, déjalo que se desgasten. Y así terminó siendo. Sí, Pero y se desgasta. ¿Terminará siendo así? No sé, porque en el caso de Guaidó está este elemento internacional de respaldo, los americanos en respaldo, y el G4, que es la principal fuerza opositora. Que por cierto, me contaron, Vladimir, aquí entre nosotros, ¿tú te acuerdas que la semana pasada, después de lo ocurrido en la Asamblea, apareció un comunicado firmado por el equipo de Guaidó, en el cual se decía que frente a la visita de los noruegos, que ellos no iban a negociar, que eso era capítulo cerrado. Pero no consultaron al resto del A nadie le consultaron eso. Eso es verdad. A nadie. Me vinieron con... No, eso no es verdad. Es más, de esta gira tampoco sabían muchos de ellos. Porque hay una cosa de situaciones de hecho. El equipo de Guaidó, su partido, Leopoldo, etcétera, como son los estrategas de toda la política, muchas cosas las hacen y las imponen. Son situaciones de hecho que le tocan a los demás. Todavía está por verse, por ejemplo, qué va a hacer Guaidó con la liberación de disciplina partidista que le dio Voluntad Popular. Bueno, para mí ¿En qué se va a traducir? Eso es un saludo a la bandera. Hay que esperar a ver. Hasta ahora Guaidó no ha dado ninguna demostración de diferencias o diferencias con Leopoldo. Ninguna. Se ve que eso está consolidado. No se ve. Todo el mundo, tú te acuerdas que especulaba. Especulaba que Guaidó, que el otro, no, pero no se ha visto un solo gesto de ruptura allí. Guaidó, cuando habla... ¿Quiénes están más unidos? ¿Guaidó, Leopoldo o Diosdado y Nicolás? ¿Quién crees tú, Vladimir? No, yo te pregunté a ti. No, pero tú me metes en ese rollo siempre. Yo de gafo voy y te contesto. Y después... Y se pone bravo contigo no, cualquier todo el lado. mundo se pone bravo conmigo porque tú me enredas la vida. A ver, dame tu opinión. Sí. No sé, lo más seguro que quién porque sabe. Tú siempre no sé, no sabes, entonces me agarras a mí. Pero cuando yo te monto un jalequeo, sí empieza... Mira, pero lo cierto es que hay un profundo debate en el G4. Hay un profundo debate sobre la situación electoral. Pareciera que AD, Bernabé Gutiérrez la semana pasada llamó al Maleca, ¿cómo es? Maleca, que es la organización de ellos, de los secretarios. Malecat. Y dijo, bueno, para prepararlo. Es que ellos vienen preparándose para eso. El problema que tiene AD con el tema electoral, lo que pasa es que nosotros pasamos de un tema al otro así rápidamente. No importa, estamos hablando. No estamos hablando del Felipe. El problema es que AD tiene un conflicto con la decisión de ir a elecciones porque, aunque AD quiera, si Voluntad Popular y Primera Justicia no van, va a ser muy difícil que AD vaya sin ellos. Lo cual no quiere decir que sea imposible. Pero eso tiene que ver con el tipo de CNE que salga del Tribunal Supremo de Justicia, que es de donde va a salir. Sí, aquí ya casi no es un hecho que no hay es que no hay manera de que de la Asamblea Nacional salga un solo Consejo Nacional Electoral de consenso, porque no se van a poner de acuerdo los dos toletes en los cuales está en este momento. Si ni siquiera se han puesto de acuerdo para hacer una reunión a ver quién tiene mayoría, ni siquiera eso, ¿qué se puede esperar de ahí? Entonces, el tema está en qué tipo de CNE sale del Tribunal Supremo de Justicia. El problema no es si sale de allá o no, sino qué tipo de CNE sale. Si es un CNE medianamente aceptable, puede mover un poco el piso en AD sobre todo, ¿no? Mira, porque por ahí se estaba hablando de un nombre... En el mensaje de fin de año de gestión de Maduro en la ANC, él ahí dijo y ofreció garantías para que venga todo el mundo menos lo vea, pero que venga todo el mundo, cambios en el CNE, lo dijo ahí. Es más, me dijo un pajarito, chico, que un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia podría ser el nuevo presidente del CNE. Hasta ahí te lo dejo, pues. ¿Qué te parece? A mí me dijeron que un empresario. También me hablaron también de otro hombre que es muy conocido por sus actuaciones conciliatorias. Bueno, hay muchos hombres que pueden hacer eso. Dios quiera, ya. Pero parece que va a ser un hombre, que no una mujer, sino un hombre. Dios quiera. Aunque yo siempre he creído firmemente que el día que una mujer gobierna en Venezuela se acaba todo este lío, porque las mujeres son mejores que los hombres, más ordenadas, más planificadas. A lo mejor la cosa se resuelve poniendo un hombre en el CNE y una mujer en Miraflores. A mí me gustaría, fíjate, Marta Colomina presidente. ¿Tú te imaginas Marta regañando a Maduro? Maduro, que me entregaste esto, todo está desordenado. Aquí las cuentas, Maduro, ¿qué es esto? Yo no creo que Marta quiera ser candidata. Pero bueno, volviendo un poco al tema que nos traía. ¿Te asustaste? No, chicos, bueno, un escenario. Puede ser, por lo menos aburrido no sería el gobierno. No. Porque Marta es muy divertida. A pesar de Marta de es divertida. Sí, cómo no. Saludos a Marta. Saludos Mira, a Marta. lo de Colombia
hoy llegó Guaidó, le pusieron alfombra roja. Sí, lo recibieron con Duque, le dieron un recibimiento de jefe de Estado, ¿no? Sí. Ahora, cuando yo vi el titular, se define el futuro de Venezuela, digo, no, esto sí no me gusta a mí. Porque el futuro de Venezuela deberían decirlo los venezolanos y votando, pero que vengan los Estados Unidos, Duque que no lo quiere ni la mamá allá en Colombia, Uribe que está súper desprestigiado, habla sobre qué hay que hacer, a resolver tus problemas primero y después me da consejo, pero con ese desastre que tienes ahí, hay que hacer un esfuerzo porque la cosa se decide aquí. Y aún cuando yo respeto a los americanos, me encanta, yo quiero vivir en Las Vegas, en Miami, en Orlando, me encantaría vivir al lado de Mickey Mouse, amo los Estados Unidos, pero hay una cosa que se llama soberanía, hay un principio, los países tienen Lo que pasa es que también, historia. fíjate, el tema de la soberanía depende no de quien quiera interponerse o entrometerse, sino de quien se lo permita, porque eso ocurre también, ¿ves? O sea, eso depende de las líneas políticas que se tracen en la oposición. Por ejemplo, que las decisiones de quienes dirigen Venezuela, la oposición, sean autónomas, depende más de ellos que de otros, no depende de más nadie. Así es. Depende de ellos, es un tema de voluntad política de cada quien e incluso de quienes están en el gobierno, que sus decisiones sean autónomas, no dependan de ningún centro de poder, ni de Rusia, ni de China, ni de Cuba, que dependan de decisiones autónomas venezolanas, bueno, depende más de ellos que de Rusia, de China o de Cuba. Eso es así. Tienes razón. En ese Es como sentido, en tu casa, tú permites que se metan en los asuntos de tu casa, eres tú que lo permites. en la casa se metió un hombre y cuando yo me iba se metió un hombre cuando estaba casado y él empezaba a ordenar cosas y todo. Yo, ¿qué es esto? Yo tuve que sacarlo, Vladimir. Mira, pero... Se ve que no está Manuel Felipe. Está desordenado por eso, ¿eh? Mira, pero te voy a decir una cosa. Cuando el gato no está en casa, los ratones hacen fiesta, No, dice el Manuel refrán. Felipe cumpleaños. Mira, te voy a decir algo, Vladimir. Ni chinos, ni cubanos, ni rusos, ni norteamericanos, ni nadie. Venezolano. Ahora, lo que pasa es que esto es una guerra insólita. Este cuento de Telesur, yo estaba viendo las redes, las cosas insólitas que ocurren. Bueno, van a montar un canal en Miami, está bien, problema. Pero no es Telesur. No es Telesur. Eso es un truco, ¿cómo es? Una curva. Pero me recordó la experiencia de Radio Martí. De TV Martí en Cuba, Sí, claro. Miami. Pero fue bloqueado, o sea, ese canal no se ve, aparentemente no se vería aquí, salvo que se viera por internet, pues, pero seguramente el gobierno a lo mejor buscará maneras de que se bloquee, pero se va a ver, pudiera verse, por ejemplo, en muchos países ¿Qué opinas que tú de reconocen a Leopoldo Guaidó. Castillo porque eres encargado? ¿Qué opinas tú de Leopoldo Castillo? Mira, es una figura que cuando a mí me ofrecieron la dirección de Globovisión, él iba a estar de segundo, iba a ser el subdirector de Globovisión. Él sabe de Eso se lo sacaron él sabe, en las redes. Él sabe de televisión. No, le sacaron eso. Claro, él que sabe de televisión. Que él había Él estado sabe en la mucho Junta de eso. Directiva de Ahora, Globovisión. tenemos posiciones políticas distintas, muy distintas, tenemos diferencias políticas y Yo lo yo respeto. creo que él va a hacer un papel acorde con lo que es la línea más dura de la oposición venezolana. Es lo que yo creo que va a hacer. Yo lo respeto. Pero está por verse, yo no. Pero yo he hecho una observación. En el caso tuyo y mío, nosotros somos periodistas, primero que políticos. Para mí es más importante el periodismo que cualquier cosa, mi oficio, mi pasión. En el caso de, fíjate, Leopoldo Castillo mató a Leopoldo López. Hay una oportunidad. Sí, lo mató, no, listo, lo estaban sacando y llamó a aquel zafarrancho. Y después ni se disculpó. Bueno, porque él no es periodista. Y en este caso se está viendo que él es un político. Y toda la vida ha sido un político. Desde que estaba en Venevisión, fue embajador y todo. Y está bien, Kiko, porque en la política eso vale, pero en el periodismo Kiko, no. nosotros hemos sido actores políticos y, de hecho, yo no veo ninguna contradicción entre el periodismo y la política siempre y cuando cada cosa esté en su lugar. No, pero tú no puedes mentir. Exacto, no puedes mentir. O sea, lo que tú no puedes confundir en el periodismo es una información con tus deseos o tus opiniones, ¿verdad? Tiene que haber una frontera clara entre una cosa y la otra. Ahora, son posiciones políticas al final, Kiko, con respecto al rol de los medios, al rol, bueno, el tema de la soberanía que tú estás planteando y también a la solución que se debe buscar en Venezuela. Por ejemplo, cuando tú tienes un medio con una función política, ¿hacia qué tipo de solución apunta ese medio al conflicto venezolano? Bueno, es una decisión que tomarán quienes son los directivos de esos medios, de ese medio, cuál es la línea política. Y uno puede estar en un medio sin necesariamente estar comprometido con la línea editorial de ese medio. Eso puede pasar. A ti te pasó en El Nacional o me ha pasado a mí en periódicos donde he estado. Y bueno, a veces estoy de acuerdo con cosas que se dicen en el canal y a veces no estoy de acuerdo. Y ese es parte de mi derecho como ciudadano. Y ese es parte de la libertad de expresión. Pero fíjate, Bolívar, uno puede tener. en el correo del Orinoco, inventaba batallas. Y decía, voy a atacar aquí, atacaba por aquí, porque utilizaba la comunicación en la guerra, como ahorita ocurre. Cuando Leopoldo Castillo dice que Leopoldo está muerto, está actuando en política. Y eso es válido en política, pero en el periodismo no. Por eso hago la aclaratoria. Los periodistas no pueden mentir.
Eso es desde el código de ética hasta todo Ahora, lo lo que que tiene que tampoco ver se con puede nuestro decir juicio. que esa es Telesur que fue expropiada y ahora Es un colocada cuento. o rescatada. No, porque un Telesur cuento. va a seguir saliendo Claro. a menos que haya una decisión qué sé yo, tumbar el satélite, porque eso son palabras mayores. No, Leopoldo Castillo dice, depende de las cableras, Ujú. porque acuérdate que al final de cuentas eso se transmite por cable. Por cable, Entonces las claro. cableras decidirán a quién meten y a quién no. Aquí está la amenaza de que DirecTV no transmita más Globovisión, que es la presión que están haciendo estos mismos factores en Estados Unidos en esta guerra donde los medios son posiciones. Claro. Y en el medio está el derecho de la gente a escoger qué canal ver. ¿Ves? Yo te iba a contar algo a ti que Pero eres me mi lo puedes amigo. contar después de la pausa. No, pero seguro. Bueno, Pero no crees que la gente, oye, pero dilo ya, no. no, haz la pausa. Ah, bueno, ok. Y así se genera la Después de la expectativa. pausa, pues. Espero que sea bueno el cuento.